Nunca pensé que el ruido de las olas pudiera ser ahogado por tanta euforia. Pero allí estaba yo, sintiendo cada bajo de los altavoces vibrar en mi pecho como una arritmia no deseada. El calor de Veracruz en aquella noche de verano parecía pegar mi ropa negra a la piel, un recordatorio constante de que yo era una mancha oscura en un cuadro pintado con colores demasiado vibrantes para mis ojos cansados. Sostenía mi vaso de bebida como si fuera un escudo, observando a aquella multitud de personas felices y sudadas, y preguntándome en qué momento de la vida había perdido la capacidad de simplemente dejarme llevar por la música y sonreír sin motivo. Antes de contarte cómo aquella noche cambió mi vida y me hizo cuestionar 30 años de soledad, quiero hacerte una invitación especial. Si te gustan las historias de amor que desafían el tiempo y los prejuicios, suscríbete aquí al canal Romances Prohibidos y activa la campanita, pues nuestra meta es llegar a 2000 suscriptores con tu ayuda. Mi nombre es Silvia, y a los 45 años, cargo con la fama regional de ser la dama del rock, aquella cantante de voz ronca que llena los bares oscuros de la ciudad con lamentos sobre amores perdidos y rebeldía. Siempre me sentí orgullosa de mi piel pálida, que huye del sol como un vampiro, y de mi cabello negro cortado en capas, una imagen que grita años 90 y que mantengo como una bandera de resistencia. Pero en aquella fiesta en el malecón de la playa, rodeada de bronceados perfectos y ropa ligera, no me sentía una leyenda local. Me sentía una pieza de museo colocada en la estantería equivocada. La brisa marina se mezclaba con el olor dulce de perfumes caros y el aroma a cerveza, creando una atmósfera que me dejaba mareada y fuera de lugar. Miraba hacia los lados buscando una salida estratégica, una brecha para huir de regreso al silencio de mi departamento, donde la única música sería el zumbido de mi viejo refrigerador. La soledad de la carretera, de los hoteles baratos y de los escenarios improvisados, me había transformado en alguien que apreciaba el aislamiento, y estar allí, en medio de aquella celebración de vida, parecía una afrenta personal a mi estilo de vida recluso. Observé a un grupo de jóvenes bailando cerca de la palapa, moviéndose con una libertad que yo tal vez nunca había poseído, ni siquiera en mi juventud. Siempre fui la chica seria, la que escribía poesías tristes en el fondo del salón de clases, la que prefería el peso de una guitarra eléctrica al balanceo de unas maracas. Y ahora, 2 décadas y media después, parecía que el mundo había seguido adelante, girando en una rotación solar y caliente, mientras yo permanecía estática en mi órbita fría y solitaria. Alguien chocó conmigo, derramando un poco de bebida en mis botas militares, y pidió disculpas con una sonrisa rápida antes de desaparecer entre la multitud. Suspiré profundamente, pasando la mano por mi rostro, sintiendo el maquillaje pesado comenzar a ceder ante el calor húmedo de la costa. Me pregunté por qué acepté la invitación de aquel productor insistente. Tal vez fue el miedo a ser olvidada, o tal vez, en el fondo, una parte de mí estaba gritando por ayuda, implorando por cualquier cosa que rompiera la monotonía gris de mis días. La música cambió, saliendo de un pop genérico a una salsa clásica, con una percusión fuerte que parecía dictar el ritmo del corazón de todos los presentes, menos el mío. Me recargué en una columna de madera, cruzando los brazos, intentando hacerme lo más pequeña posible, invisible a los ojos de quien pasaba. Era irónico cómo pasaba la vida encima de escenarios, siendo el centro de atención, pero en la vida real, despojada de mi guitarra y del micrófono, solo quería desaparecer en las sombras y no ser notada por nadie. Miré el reloj en mi muñeca, calculando cuánto tiempo más necesitaría quedarme allí para no parecer maleducada o ingrata. 30 minutos, decidí conmigo misma. Aguantaría 30 minutos más de aquella alegría ajena, y después volvería a mi mundo seguro y predecible. No sabía, en aquel instante, que el destino no trabaja con relojes, y que estaba a punto de jugarme una broma, trayendo de vuelta un pasado que yo juzgaba haber enterrado bajo capas de distorsión y acordes pesados. El viento proveniente del mar se hizo más fuerte, despeinando mi cabello corto y trayendo un poco de alivio para el calor sofocante, pero también trayendo una sensación extraña, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era como si el aire hubiera cambiado, cargado de una electricidad estática
que hacía que el vello de mis brazos se erizara. Levanté la mirada, barriendo el horizonte de la fiesta, sin saber exactamente qué estaba buscando, pero sintiendo que algo fundamental estaba por suceder. Fue entonces cuando percibí un cambio en la dinámica del ambiente, como si la gravedad de la fiesta se hubiera desplazado hacia un punto específico, atrayendo las miradas y las sonrisas de quien estaba cerca. No era una celebridad de la televisión o un político local. Era una presencia, una fuerza de la naturaleza que parecía abrirse camino entre las personas sin necesidad de pedir permiso. La música parecía sonar más fuerte, o tal vez era solo el zumbido en mis oídos aumentando ante aquella visión que se formaba. En el centro de aquel círculo improvisado, una mujer reía con la cabeza echada hacia atrás, y el sonido de aquella risa parecía cortar el ruido de la fiesta como una navaja afilada, llegando hasta mí con una claridad asustadora. Ella no solo estaba allí, ella reinaba, emanando una luz propia, una vibración tan intensa que hacía que las luces artificiales de la palapa parecieran velas a punto de apagarse. Entrecerré los ojos, intentando enfocar aquella figura que parecía ser la fuente de toda la energía de aquel lugar, y sentí un nudo apretado en el estómago. Había algo familiar en aquella postura imponente, en la forma en que gesticulaba y ocupaba el espacio sin pedir disculpas por existir. Mi corazón, que hasta entonces latía al ritmo lento y arrastrado de mi aburrimiento, se disparó violentamente contra mis costillas, como si reconociera, antes incluso que mi cerebro, que aquella mujer solar era el fantasma más dulce de mi pasado. Necesité parpadear algunas veces para asegurarme de que el calor y el alcohol no me estaban jugando una broma, creando un espejismo en medio de aquella multitud eufórica. Ella estaba parada a algunos metros de distancia, pero la sensación era de que ocupaba todo el horizonte de la playa, eclipsando la luna y las luces artificiales con una facilidad irritante. El vestido que usaba era una mezcla vibrante de blanco y amarillo, colores que yo jamás me atrevería a vestir, pero que en ella parecían la única opción lógica, como si ella fuera una extensión del propio sol que decidió visitar la tierra durante la noche. El tejido ligero abrazaba un cuerpo imponente, dibujando curvas que no pedían permiso para existir, pero que exigían ser admiradas con reverencia. Su piel morena tenía un brillo natural, acentuado por el sudor fino de la noche caliente, reflejando las luces coloridas de la palapa como si estuviera hecha de oro líquido y piedras preciosas. Me sentí súbitamente consciente de mi propia palidez, de mi delgadez angulosa y de mi ropa negra que parecía absorber la vida en vez de reflejarla. Mientras intentaba esconderme en las sombras, ella parecía alimentarse de la luz, creciendo con cada gesto expansivo, cada vez que levantaba los brazos para saludar a alguien con aquel entusiasmo que yo había desaprendido hacía décadas. Era una visión que dolía en los ojos de tan bella, una belleza que no era solo estética, sino física y visceral. Su cabello, liso y oscuro, caía sobre los hombros desnudos, con una elegancia que contrastaba con la energía caótica de la fiesta, enmarcando un rostro que yo juraba haber visto ya en algún sueño distante. Los labios carnosos se abrían en sonrisas generosas, distribuyendo simpatía a extraños y conocidos, con una facilidad que me causaba una envidia profunda y silenciosa. Observé cómo las personas a su alrededor orbitaban su presencia, atraídas por aquella gravedad solar, queriendo solo un poco de aquel calor que ella emanaba sin hacer esfuerzo alguno. Ella era la salsa en forma de gente, la encarnación de la alegría que pulsa en el asfalto y en la arena, mientras yo era solo el acorde menor de una balada triste. Había una autoridad natural en su postura, el tipo de confianza que no se compra en tiendas de marca y no se aprende en tutoriales de internet, sino que se conquista viviendo intensamente. Ella gesticulaba mientras hablaba, y sus manos parecían dirigir la música ambiente, comandando el ritmo de la conversación y las risas del grupo que la rodeaba. Me sorprendí conteniendo la respiración, hipnotizada por el movimiento de su cuello cuando echaba la cabeza hacia atrás, revelando una fuerza y una vulnerabilidad que parecían coexistir en perfecta armonía. Era imposible desviar la mirada, aun sabiendo que mirar demasiado podría ser peligroso para mi corazón blindado. A cada segundo que pasaba,
La sensación de familiaridad crecía dentro de mí, arañando las paredes de mi memoria, intentando desenterrar algo que yo había cerrado bajo 7 llaves. Aquella forma de tocarse el cabello, la manera en que ponía la mano en la cintura cuando escuchaba algo gracioso, todo aquello accionaba gatillos de un tiempo donde la vida era más simple y las promesas eran eternas. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, que el mundo estaba lleno de mujeres hermosas e imponentes, pero mi instinto gritaba que aquella mujer no era una extraña cualquiera. Ella parecía flotar sobre la arena, moviéndose con una gracia que desafiaba la física, y me sentí pequeña, una nota al pie de página en la biografía vibrante que ella escribía a cada paso. La música en vivo parecía haberse convertido apenas en una banda sonora para ella, como si la banda estuviera tocando exclusivamente para exaltar su llegada. Apreté el vaso en mi mano con fuerza, sintiendo el hielo derretirse contra mi palma, intentando usar esa sensación fría para anclarme en la realidad y no perderme en aquel devaneo peligroso. De repente, el grupo a su alrededor comenzó a dispersarse, abriendo un claro visual que me dejó expuesta, sin la barrera humana que me protegía del impacto directo de su presencia. Ella se quedó allí, parada, mirando hacia el mar por un breve instante, y pude ver el perfil de su rostro iluminado por un poste de luz distante, revelando una melancolía sutil que quedaba escondida detrás de la sonrisa radiante. Fue en aquel momento de silencio visual que percibí que ella también cargaba sus pesos, que aquella armadura de alegría tal vez escondía cicatrices tan profundas como las mías. La curiosidad venció mi miedo, y di un paso involuntario hacia adelante, saliendo de la sombra de la columna, atraída como una polilla suicida en dirección a aquella llama ardiente. Quería ver el color de sus ojos. Quería saber si su voz tenía el mismo tono aterciopelado que imaginaba. Quería entender cómo alguien podía ser tan magníficamente real en un mundo de apariencias plásticas. Mi garganta se secó, y el rock and roll que corría por mis venas pareció silenciarse ante la percusión avasalladora que su simple existencia provocaba en el ambiente. Ella se giró despacio, como si sintiera el peso de mi mirada sobre su piel, y el movimiento hizo que el vestido amarillo girara alrededor de sus piernas, creando una imagen que quedaría grabada en mi retina para siempre. El tiempo pareció desacelerar. El sonido de la fiesta quedó ahogado, y el mundo se resumió a la distancia que disminuía entre nosotras dos. Vi su expresión cambiar, saliendo de la relajación a una atención enfocada, sus ojos oscuros barriendo el lugar hasta encontrar a la figura pálida y vestida de negro que la observaba. Fue como recibir una descarga de alto voltaje, una corriente eléctrica que recorrió mi espalda e hizo temblar mis rodillas bajo los jeans rasgados. No hubo palabras, solo una conexión visual bruta e inmediata, un reconocimiento que atravesó la barrera de los años y de los cambios físicos. Su sonrisa vaciló por un segundo, transformándose en una expresión de sorpresa genuina, y vi sus labios moverse sin emitir sonido, dibujando una palabra que yo conocía muy bien. Mi corazón se detuvo y volvió a latir en un ritmo frenético, bombeando adrenalina y pánico en dosis iguales, mientras intentaba procesar la realidad que se dibujaba frente a mí. La mujer solar, la diosa de la salsa, la dueña de la fiesta, no era solo una desconocida fascinante. Ella era la pieza que faltaba en mi rompecabezas. La certeza me golpeó con la fuerza de una ola gigante, y supe que no habría cómo huir de aquella marea. Ella comenzó a caminar en mi dirección, abriendo una sonrisa nueva, diferente de aquella que le daba a la multitud. Una sonrisa que cargaba historia, complicidad y una pregunta silenciosa. Me quedé paralizada, sintiendo el peso de los 30 años que nos separaban derrumbarse sobre mis hombros, mientras la mujer que acechaba mis recuerdos de infancia se materializaba en carne, hueso y una belleza avasalladora justo ante mis ojos cansados. Ella se detuvo a menos de 1 metro de mí, y el aire a nuestro alrededor pareció volverse súbitamente enrarecido, como si su presencia consumiera todo el oxígeno disponible en aquel malecón. Sentí su aroma antes incluso de escuchar su voz, una mezcla embriagadora de lavanda, mar
y algo cálido que me recordaba tardes de verano interminables. Mis manos sudaban frío dentro de los bolsillos del pantalón, y luché contra el impulso cobarde de desviar la mirada, de fingir que yo era solo una extraña admirando a la realeza pasar. Pero sus ojos, oscuros y profundos como café recién hecho, me atraparon con una intensidad que no dejaba margen para fugas o negaciones. Silvia. Su voz salió ronca y aterciopelada, un sonido mucho más grave y poderoso que el recuerdo infantil que yo guardaba, vibrando en mi pecho como el bajo de una canción lenta. ¿Eres tú misma? ¿O bebí demasiadas margaritas y estoy viendo fantasmas del pasado en medio de la fiesta? Intenté responder, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta, sofocada por un nudo de emociones que ni siquiera sabía nombrar, mezclando nostalgia, vergüenza y un encanto absoluto. Apenas asentí con la cabeza afirmativamente, sintiéndome ridícula y pequeña ante aquella mujer que parecía tener el doble de mi tamaño espiritual. Su sonrisa se ensanchó, transformando la duda en certeza, y dio el último paso que nos separaba, invadiendo mi espacio personal con la naturalidad de quien vuelve a casa después de un largo viaje. «¡Dios mío, mírate!», exclamó, y antes de que pudiera esbozar cualquier reacción defensiva, fui envuelta por un abrazo que parecía capaz de juntar todos mis pedazos rotos. Sus brazos eran firmes y cálidos, y su cuerpo contra el mío fue un choque térmico, su piel ardiendo en contraste con mi frialdad habitual. Me quedé rígida por un segundo, desacostumbrada a ese tipo de afecto físico espontáneo, pero pronto mis hombros cedieron, rendidos a aquella energía solar que me envolvía sin pedir permiso. Cuando se apartó, manteniendo las manos en mis hombros, pude ver de cerca los detalles que la distancia escondía, las pequeñas líneas de expresión alrededor de los ojos, que denotaban risas y preocupaciones de una vida entera. La niña flacucha que corría conmigo por las calles de tierra había desaparecido completamente, dando lugar a esta mujer monumental, una maestra de baile que cargaba su propia historia en la postura erguida y orgullosa. Era asustador y fascinante ver el trabajo que el tiempo había hecho en ella, esculpiendo una obra de arte donde antes había solo un boceto. Valeria. Logré susurrar finalmente, probando el nombre en mi lengua después de tanto tiempo, sintiendo el peso y la dulzura de aquellas sílabas familiares. Estás increíble. Casi no te reconocí en medio de tanta gente. Brillas demasiado. Ella soltó una carcajada alta, echando la cabeza hacia atrás nuevamente, y me sentí abrigada por aquel sonido, como si estuviera tomando el sol después de un largo invierno. Apretó mis hombros con cariño, sus dedos calientes dejando marcas invisibles en mi piel pálida, reivindicando una intimidad que había quedado suspendida por 3 décadas. Su energía era palpable, una vibración que hacía temblar el aire, y me sentí como un satélite encontrando finalmente la órbita correcta. Deja de tonterías, niña. Yo solo estoy vestida para la fiesta, pero tú sigues igual, dijo, analizándome de arriba a abajo con una mirada crítica y afectuosa. El mismo negro, la misma cara de quien está odiando el ruido, el mismo misterio. Parece que el tiempo se congeló para ti, Silvia, mientras yo me fui esparciendo por ahí. Su observación me golpeó de lleno, exponiendo mi estancamiento emocional ante su expansión vital, y sonreí sin gracia, bajando los ojos hacia mis zapatos viejos. Era verdad, yo había construido muros para protegerme, manteniéndome fiel a una estética y a una tristeza que eran mis zonas de confort, mientras ella parecía haber abrazado al mundo con brazos y piernas. La diferencia entre nosotras no era solo visual. Era la diferencia entre una piedra inmóvil y un río caudaloso que arrastra todo por delante. Muchas cosas cambiaron, Valeria. Ni te imaginas, respondí, intentando recuperar un poco de mi postura de rockera dura, acomodando el cuello de mi blusa transparente. Pero es verdad que las fiestas de verano nunca fueron mi fuerte. Me siento como pez fuera del agua, o mejor dicho, un murciélago fuera de la cueva. Ella rió nuevamente, y esta vez tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos con una facilidad que me dejó aturdida. Su piel era suave y caliente, contrastando violentamente con mi mano fría y huesuda, creando una conexión física que enviaba señales confusas a mi cerebro. Miré nuestras manos juntas,
blanco y moreno, fuerza y delicadeza, pasado y presente colisionando en un toque simple. «Entonces ven conmigo, murciélaguito», dijo en un tono bromista, usando el apodo que no escuchaba desde la secundaria, lo que hizo que mi corazón fallara un latido. «Vamos a salir de este lío. Necesitamos beber algo, y necesito saber qué has hecho en estos 30 años, además de huir del sol». Me dejé guiar por ella, atravesando la multitud que se abría a su paso como el mar rojo, sintiéndome protegida por la sombra de su presencia luminosa. Las personas nos miraban, curiosas con aquel par improbable, la diosa de la salsa con su vestido amarillo vibrante, jalando a la figura gótica y pálida de la mano. Por primera vez en la noche, no me importaron las miradas. Lo único que importaba era el calor de su mano en la mía y la promesa de rescatar una historia que yo juzgaba perdida. Llegamos a un rincón más apartado de la palapa, donde la música aún estaba alta pero permitía platicar, y ella soltó mi mano solo para apoyarse en la barra de madera. Se giró hacia mí, los ojos brillando con una curiosidad voraz, y supe que no habría forma de esconderme detrás de mis máscaras habituales. Allí, frente a Valeria, la Silvia cantante de rock desaparecía, y quedaba solo la niña que un día tuvo el corazón roto por la partida de su mejor amiga. Pedimos nuestras bebidas en la barra improvisada, y hasta en eso éramos opuestas complementarias, como dos caras de una misma moneda lanzada al aire por el destino. Yo pedí un whisky doble, sin hielo, el líquido ámbar bajando quemando por la garganta como un recordatorio de que aún estaba viva, mientras ella eligió una margarita de frutos rojos, dulce y colorida, que combinaba perfectamente con la sonrisa que no se borraba de su rostro. Cuando brindamos, el sonido del vidrio chocando fue ahogado por la música alta, pero para mí sonó como un gong anunciando el inicio de un round para el cual yo no había entrenado. Bebimos en silencio por un instante, dejando que el alcohol rompiera la primera barrera de extrañeza que insistía en levantarse entre nosotras después de tantas décadas de alejamiento. ¿Entonces la leyenda del rock local aún vive de acordes tristes y noches en vela?, preguntó, girando el popote en el vaso con una delicadeza que contradecía la fuerza de sus manos. Había una provocación cariñosa en su voz, pero también una curiosidad genuina, como si estuviera intentando armar el rompecabezas de mi vida adulta solo mirándome a los ojos. Me sentí expuesta, como si ella pudiera ver a través de mi chamarra de cuero y ver a la niña asustada que aún vivía allí adentro. Leyenda es una palabra muy fuerte para alguien que toca en bares que huelen a cigarro y cerveza caliente, respondí, soltando una risa seca y autodespreciativa, girando mi vaso sobre la madera húmeda de la barra. Mi vida es la carretera, Valeria. Hoteles baratos, pruebas de sonido interminables y la soledad de quien eligió vivir en contraflujo del mundo. No tiene nada de glamuroso, es solo ruido para ahogar el silencio. Ella me miró con una intensidad que me hizo perder el aliento, como si estuviera pesando cada palabra mía, separando la verdad de mi pose defensiva. Yo sabía que ella veía más allá del personaje que creé. Ella conocía el origen de mi rebeldía. Sabía que mi estilo no era solo moda, sino una armadura que construí ladrillo por ladrillo para protegerme de un mundo que nunca me entendió. Mientras yo hablaba de mi libertad solitaria, percibí cuánto ella parecía enraizada, sólida, parte de algo mucho más grande que ella misma. ¿Y tú?, pregunté, devolviendo la pelota a su cancha, necesitando desesperadamente desviar el foco de mi propia melancolía. Parece que el mundo tropical te abrazó con fuerza. Tienes cara de quien es la reina de la comparsa, la presidenta del comité, la dueña de todo el carnaval. Valeria sonrió, pero esta vez la sonrisa no llegó completamente a los ojos, y noté una sombra pasajera cruzar aquel rostro iluminado. Tomó un trago largo de su bebida antes de responder, apoyando los codos en la barra e invadiendo un poco más mi espacio vital con su perfume de verano. Su postura se relajó, perdiendo un poco de aquella rigidez majestuosa que exhibía para la fiesta, revelando un cansancio sutil en los hombros. El carnaval es mi comunidad, Silvia. Es donde pongo los pies en la tierra y siento que pertenezco a algún lugar, dijo con la voz más baja, casi confidencial, creando una burbuja de intimidad en medio del caos.
Doy clases, cuido de los vestuarios, organizo los desfiles. Mi vida está rodeada de gente todo el tiempo. Es ruido, es familia, es el vecino pidiendo azúcar y el alumno pidiendo consejo. No existe el silencio en mi mundo. El contraste entre nuestras realidades quedó suspendido en el aire entre nosotras. Mi silencio excesivo contra su ruido constante. Mi soledad elegida contra la multitud que la rodeaba. Parecía que habíamos seguido direcciones diametralmente opuestas en la brújula de la vida, buscando refugios diferentes para las mismas inseguridades de la adolescencia. Miré sus manos, fuertes y expresivas, imaginando a cuántas personas ella ya había amparado, cuántas historias cargaba en aquellas líneas de la palma. Nos alejamos tanto, dejé escapar, la frase saliendo de mi boca antes de que pudiera censurarla, cargada de un arrepentimiento que venía guardando hace 30 años. Después del colegio, parecía que vivíamos en planetas diferentes, aún estando en la misma ciudad. Siempre veía tu nombre en los periódicos locales en la época del carnaval y pensaba en llamar. ¿Pero faltaba el valor? ¿O la vida atropellaba? Completó ella mi frase, mirándome con una dulzura que dolió más que cualquier acusación. Yo también veía tus carteles pegados en los postes, Silvia. A veces me detenía frente a un bar donde ibas a tocar. Me quedaba escuchando tu voz ronca salir hacia la calle, pero nunca entraba. Creo que tenía miedo de descubrir que ya no teníamos nada que ver. Su confesión me tomó desprevenida, haciendo que mi corazón acelerara nuevamente. Saber que ella había estado tan cerca, afuera de mis conciertos, escuchando mis canciones que, muchas veces, eran sobre sentimientos que yo no sabía resolver, me dio un vértigo extraño. Éramos dos imanes que habían sido girados hacia los polos opuestos, repeliéndose por la fuerza de las circunstancias, pero manteniendo la atracción latente, vibrando bajo la superficie. ¿Y ahora?, pregunté, encarando el fondo de mi vaso vacío, con miedo de la respuesta, pero necesitando saber. ¿Crees que todavía tenemos algo que ver? ¿O somos solo dos extrañas con recuerdos compartidos? Ella no respondió de inmediato. Valeria estiró la mano y tocó mi brazo, sus dedos calientes rozando la piel fría de mi antebrazo expuesto, enviando una corriente eléctrica que subió directo a mi nuca. El toque era firme, posesivo, un ancla prendiéndome allí, en aquel momento, impidiendo que huyera como siempre hacía. Levanté el rostro y encontré su mirada fija en la mía, brillando con una emoción que trascendía la simple nostalgia. Creo que las extrañas no sienten que el corazón se dispara de esta forma solo con mirarse, Silvia. Susurró, y la franqueza de aquellas palabras me desarmó completamente, derribando la última barrera que yo intentaba mantener en pie. El tiempo pasó, cambiamos, ganamos arrugas y cicatrices, pero hay cosas cuya raíz es demasiado profunda para morir con la sequía. Nos quedamos allí, paradas en medio del torbellino de la fiesta, aisladas por la tensión que crecía a cada segundo de silencio compartido. Podía sentir el peso de todas las palabras no dichas, de todos los abrazos no dados, de todas las oportunidades perdidas a lo largo de las décadas. Pero, por encima de todo, sentía la promesa peligrosa y dulce de que tal vez, solo tal vez, aún hubiera tiempo para reescribir el estribillo de nuestra historia. Mientras platicábamos, el mundo alrededor no daba tregua, insistiendo en reivindicar su atención a cada 2 minutos. Personas pasaban y saludaban, gritaban su nombre con adoración, y a cada interrupción, yo veía a Valeria encender el interruptor de aquella energía solar, distribuyendo besos y saludos como una monarca en desfile oficial. Pero, observando desde cerca, protegida por la barrera de nuestra barra, comencé a notar la fracción de segundo en que su sonrisa se desmoronaba justo después de que la persona daba la espalda. Era un flash de agotamiento, un suspiro contenido que moría antes de salir de los labios, revelando que mantener aquella aura de felicidad constante cobraba un precio altísimo que nadie allí parecía dispuesto a pagar.
Esperé a que un grupo de alumnas apresuradas se alejara para tocar el tema que estaba martillando en mi cabeza desde que la vi sola en la fiesta. La Valeria que yo conocía de las columnas sociales y de los chismes de la ciudad siempre fue pintada como la matriarca de una familia perfecta, casada con un hombre importante del medio artístico, viviendo un cuento de hadas suburbano. Había una curiosidad mórbida de mi parte, mezclada con una punzada de celos que me rehusaba a admitir, en saber dónde estaba su pareja en aquella noche de celebración. ¿Y el rey del carnaval?, pregunté, intentando mantener el tono casual, girando el hielo derretido en mi vaso vacío. Creí que tú y tu marido eran inseparables, como el queso y el ate, o las maracas y los timbales. Es extraño ver a la reina desprotegida en medio de la plebe. Su reacción fue inmediata y dolorosa de ver, como ver una luz fuerte ser súbitamente cortada por un apagón. Sus hombros, que sostenían aquella postura altiva, cedieron algunos centímetros y desvió la mirada hacia el mar oscuro, huyendo de mi inspección. Su mano, que antes gesticulaba con tanta vida, reposó pesada sobre la madera de la barra, los dedos tamborileando un ritmo nervioso y sin compás. El rey abdicó al trono, Silvia, o mejor dicho, fue expulsado del reino por traición. Soltó la frase con una amargura seca, sin mirarme, y sentí el peso de aquellas palabras caer sobre nosotras como un ancla de plomo. Hace 3 meses firmé el divorcio. Aparentemente, 20 años de dedicación y sociedad no fueron suficientes para impedir que buscara novedad en una bailarina con la mitad de mi edad. Me quedé muda, sintiendo una mezcla de shock y una indignación hirviente subir por mi cuello. La idea de que alguien pudiera tener la audacia de traicionar a una mujer como Valeria, que parecía contener el universo entero dentro de sí, era inconcebible para mi lógica. La miré y, por primera vez en la noche, no vi a la maestra de baile imponente. Vi a una mujer de 45 años intentando juntar los pedazos de su propia autoestima, mientras el mundo exigía que continuara bailando. Lo peor no es la traición, Silvia. Es el silencio que queda después, confesó, la voz trémula, bajando la guardia como nunca imaginé que lo haría. Paso el día rodeada de gente. Soy la madre de todo el mundo en la academia. Resuelvo los problemas de todos. Sonrío para las fotos, pero cuando llego a casa y cierro la puerta, el silencio es ensordecedor. Descubrí que es posible sentirse sola incluso en medio de una multitud que grita tu nombre. Aquella frase resonó dentro de mí, retumbando en las paredes de mi propia soledad, creando un puente de empatía instantánea entre nuestros dolores. Éramos opuestas en la superficie. Ella la luz, yo la sombra. Ella el ruido, yo el silencio. Pero en el fondo, estábamos ambas luchando contra el mismo monstruo. La sensación de no pertenecer, de ser solo un papel que interpretamos para sobrevivir. Yo, la rockera rebelde y solitaria. Ella, la bailarina fuerte e inquebrantable. 2 farsas bien montadas para esconder 2 corazones asustados. Te entiendo, dije. Y por primera vez en la noche, fui totalmente honesta, despojándome de mi propia armadura. Vivo en ese silencio hace años, Valeria. Uno cree que se acostumbra, que la libertad compensa la falta de calor, pero hay noches que la cama parece demasiado grande y el mundo parece demasiado frío. No estás sola en esa sensación. Ella me miró con una sorpresa genuina, como si no esperara encontrar comprensión justo en mí. La amiga que desapareció, la chica extraña del rock. Una sonrisa triste, pero verdadera, surgió en sus labios, y estiró la mano para tocar mi rostro, un gesto de cariño que me hizo contener la respiración. La punta de sus dedos trazó la línea de mi mandíbula, y sentí que aquel toque estaba curando algo que ni siquiera sabía que estaba herido. Curioso, ¿verdad?, susurró, acercándose un poco más, invadiendo mi espacio personal de una forma que no me asustaba, sino que me atraía. Pasamos 30 años lejos, construimos vidas completamente diferentes, y al final de cuentas, estamos las dos aquí, paradas en esta fiesta ruidosa, sintiéndonos solas. Tal vez el destino tenga un sentido del humor medio cruel. Su cercanía me dejaba mareada.
el olor a lavanda y mar invadiendo mis sentidos, mezclado ahora con la melancolía que emanaba de ella. Quería abrazarla. Quería decirle que era demasiado hermosa para llorar por un hombre mediocre. Quería prometer que yo podía llenar ese silencio si ella me dejaba. Pero el ruido de la fiesta a nuestro alrededor parecía aumentar. La música poniéndose más frenética, las risas más altas, convirtiéndose en una barrera física para la intimidad que estaban haciendo allí. Aquel ambiente festivo, que antes era solo una molestia, ahora se volvía insoportable. No quería dividir su dolor con aquella multitud. Quería proteger aquel momento. Quería llevar su tristeza a un lugar donde pudiéramos examinarla con calma, lejos de los reflectores y de la obligación de sonreír. Miré a los lados, sintiendo una urgencia súbita de fuga, una necesidad visceral de sacarnos a las dos de allí. «Hay mucho ruido aquí», dije, elevando un poco la voz para ser escuchada sobre la percusión, pero manteniendo la mirada fija en la suya. «No logro escucharte bien, y creo que ya cumpliste tu cuota de sonrisas falsas por hoy. ¿Qué te parece si nos vamos de aquí?» Valeria miró alrededor, como si despertara de un trance, viendo la fiesta por primera vez como yo la veía, caótica, superficial y exhaustiva. Volvió la mirada hacia mí, y vi una chispa de gratitud y complicidad encenderse en aquellos ojos oscuros. No necesitó hablar. Solo asintió con la cabeza, tomó su bolsa y sostuvo mi mano con firmeza, aceptando mi invitación para abandonar el escenario y entrar en los bastidores de la vida real. Bajamos los 2 escalones de madera de la palapa, como si estuviéramos abandonando un barco a punto de hundirse, dejando atrás el caos de risas y percusión. Mi mano aún sostenía la suya, y sentí un apretón recíproco, una confirmación silenciosa de que ella necesitaba aquella fuga tanto como yo. A medida que nos alejábamos del centro de la fiesta, la música alta comenzó a perder su nitidez, transformándose en un zumbido distante y ahogado, tragado por la inmensidad sonora del mar que rugía frente a nosotras. Era como quitarse los audífonos después de horas escuchando metal pesado al volumen máximo. El mundo de repente parecía respirar de nuevo, y el silencio entre nosotras se volvió un espacio confortable, no más un vacío incómodo. Caminamos hacia la franja de arena más oscura, donde la iluminación pública del malecón no llegaba con tanta fuerza. Observé a Valeria detenerse por un momento, equilibrándose en una pierna sola para quitarse las sandalias de tacón alto que usaba. Había una gracia natural en aquel gesto simple, una liberación que envidié. Sostuvo los zapatos en una mano y hundió los pies descalzos en la arena fría, soltando un suspiro largo que parecía venir del fondo del alma, como si el contacto con la tierra descargara toda la electricidad estática acumulada en aquella postura de reina inquebrantable. Yo continué con mis botas pesadas, amarradas hasta el tobillo, sintiéndome una intrusa en aquel territorio natural. Mis botas se hundían en la arena suave, volviendo mi caminar torpe y lento, un contraste gritante con su ligereza, que parecía flotar sobre el terreno irregular. Aquello resumía bien quiénes éramos. Ella, conectada, enraizada, parte de la naturaleza. Yo, protegida, aislada, intentando caminar sobre el mundo sin realmente tocarlo. Pero, aun con esa diferencia, continuamos lado a lado, hombro con hombro, creando nuestro propio sendero lejos de las miradas curiosas. El viento proveniente del mar golpeaba nuestros rostros con fuerza, trayendo la brisa salada y humedad, despeinando su cabello impecable y transformando mi corte en capas en una maraña caótica. Por primera vez en la noche, Valeria no intentó arreglarse los mechones o mantener la compostura. Simplemente cerró los ojos y dejó que la brisa golpeara, como si estuviera lavándose la cara de todas las máscaras sociales que fue obligada a usar. Ver a aquella mujer poderosa permitirse ser despeinada por el viento fue, para mí, una visión mucho más hermosa que la imagen perfecta que exhibía bajo los reflectores. Nos alejamos lo suficiente para que las luces de la palapa fueran solo borrones coloridos en el horizonte, pequeños puntos de neón que ya no nos alcanzaban. La oscuridad allí era acogedora.
Un manto de terciopelo que nos escondía y nos permitía ser solo dos mujeres caminando en la playa. Sin títulos, sin cargos, sin expectativas. Me sentí más valiente en la oscuridad, mi hábitat natural, donde mi palidez no gritaba y donde podía observar sus contornos sin miedo a ser descubierta. No tienes idea de cuánto necesitaba esto, dijo de repente, su voz compitiendo con el ruido de las olas que rompían cerca de nosotras. Bajarme de los tacones, salir del personaje, salir de la luz. Gracias por secuestrarme, Silvia. Creo que si hubiera tenido que sonreír para una selfie más, iba a comenzar a gritar. Reí bajo, pateando un montoncito de arena con la punta de la bota. Su sinceridad me daba una sensación de poder, no un poder de dominación, sino el poder de ser el refugio de alguien. Era extraño pensar que yo, la oveja negra, la solitaria convicta, estaba sirviendo de puerto seguro para la mujer que parecía tener el mundo a sus pies. La oscuridad está subestimada, Valeria, respondí, mirando su perfil recortado contra el cielo nocturno. Las personas tienen miedo a la sombra, creen que es lugar de tristeza, pero a veces es el único lugar donde logramos descansar los ojos y el alma. En mi mundo, la noche es amiga. Ella giró el rostro hacia mí, e incluso en la penumbra, pude ver el brillo de sus dientes blancos en una sonrisa suave, desprovista de aquella euforia forzada de antes. Era una sonrisa íntima, solo para mí. «Siempre fuiste así, ¿verdad?», comentó, disminuyendo el paso. Medio vampira, medio poeta. En la escuela, mientras todas querían ser cantantes pop o modelos, ¿tú qué querías ser? ¿Una sombra? ¿Una nota musical? Quería ser invisible, confesé. La verdad saliendo fácil en aquella atmósfera de confesionario a cielo abierto. Creía que si nadie me veía, nadie podría lastimarme. Pero el rock me enseñó a hacer ruido. Entonces acabé convirtiéndome en una contradicción andante, la invisible que grita en el micrófono. Valeria dejó de caminar y se giró completamente hacia mí, haciendo que yo parara también. Estábamos ahora frente al mar, con el agua oscura espumando a pocos metros de nuestros pies. La inmensidad del océano frente a nosotras hacía que nuestros problemas parecieran minúsculos, granos de arena en un desierto infinito. «Pues yo siempre te vi, Silvia», dijo con una firmeza que me desestabilizó. Incluso cuando intentabas esconderte en el fondo del salón o detrás de ese flequillo enorme que usabas. Nunca fuiste invisible para mí. Tal vez intocable, pero nunca invisible. La frase quedó suspendida en el aire salado, cargada de significados que mi corazón adolescente habría matado por escuchar y que mi corazón adulto no sabía cómo procesar. Ella dio un paso en mi dirección, invadiendo la zona de seguridad que yo mantenía, y la energía que emanaba de ella, aun allí en la oscuridad y en el fresco de la playa, era caliente como una hoguera. Sentí un vértigo, no de miedo, sino de anticipación, como si estuviéramos al borde de un precipicio, y la caída fuera la única opción lógica. Volvimos a caminar, pero ahora el ritmo era otro, dictado no por la prisa de huir, sino por la gravedad que nos mantenía próximas. Miraba hacia abajo mientras caminábamos, hipnotizada por el contraste visual que nuestros pasos creaban en la arena húmeda y compacta de la orilla. Mis botas negras y pesadas dejaban marcas profundas y agresivas, huellas de quien pisa con fuerza para no ser derribada, mientras los pies descalzos de Valeria tocaban el suelo con una delicadeza ancestral. Su piel morena parecía absorber la poca luz de las estrellas y de los barcos distantes en el horizonte, mientras mi palidez reflejaba la luz de la luna de una forma fantasmal y fría. Éramos el día y la noche caminando lado a lado, dos fuerzas de la naturaleza que, por lógica, no deberían coexistir en el mismo espacio y tiempo. El viento litoral soplaba con más intensidad allí en la orilla del agua, haciendo que su vestido bailara alrededor de las piernas, la tela amarilla y blanca chicoteando suavemente contra mis pantalones de mezclilla. A cada ráfaga de brisa, su olor me golpeaba en oleadas, una mezcla compleja de sal marina, el perfume floral que usaba
y aquel aroma natural de piel caliente que me dejaba embriagada. Intenté mantener una distancia segura. Aquel espacio vital que preservamos para no invadir la burbuja del otro. Pero parecía que el universo conspiraba para empujarnos una contra la otra. Mi hombro rozó el suyo una vez. Un toque accidental y breve, pero que mandó un aviso urgente a todo mi sistema nervioso. Me sentía pequeña a su lado, y no era solo una cuestión de altura o porte físico, sino de presencia espiritual. Valeria ocupaba el espacio con una magnitud que me hacía sentir como una línea recta y fina, al lado de una esfera perfecta. Mi cuerpo, moldeado por años de dietas malas de carretera y cigarros tras bastidores, estaba lleno de ángulos agudos, huesos aparentes y rigidez. El suyo era sinuoso, fluido, una geografía de curvas y suavidad que parecía invitar al tacto. Me sorprendí imaginando cómo sería la sensación de mi mano fría y huesuda, reposando sobre aquel hombro caliente y sólido. Un pensamiento que hizo que mi boca se secara instantáneamente. El silencio entre nosotras no era vacío. Estaba lleno por el sonido rítmico de las olas rompiendo y retrocediendo. Una respiración oceánica que parecía sincronizar nuestros latidos cardíacos. Podía escuchar su respiración a mi lado, un poco más profunda de lo normal, indicando que aquella caminata no era tan despretenciosa como intentábamos aparentar. Había una tensión eléctrica en el aire, algo que vibraba en la frecuencia baja del deseo reprimido, transformando cada paso en una negociación silenciosa entre el pasado que fuimos y el presente que podríamos ser. Ella se detuvo de repente cerca de un charco de marea, mirando el reflejo distorsionado de la luna en el agua estancada, y la imagen de ella parada allí, recortada contra el infinito oscuro del mar, fue de una belleza dolorosa. Su postura, incluso relajada, tenía una nobleza que me intimidaba, una fuerza vital que parecía desbordarse por los poros. Me quedé un paso atrás, observando la línea de su cuello, la forma en que el cabello oscuro caía sobre la espalda desnuda, sintiendo una urgencia casi insoportable de romper la distancia. Yo, que siempre canté sobre amores trágicos y distantes, estaba paralizada ante la posibilidad de un amor real y palpable. ¿Sientes esto?, preguntó sin voltearse, su voz casi desapareciendo en el ruido del mar. Parece que el aire se pone más pesado cuando dejamos de hablar. Es la presión atmosférica antes de la tormenta, respondí, usando una metáfora climática para enmascarar el torbellino emocional que estaba viviendo. O tal vez sea solo el peso de 30 años intentando caber en un único momento. Se giró despacio, y el movimiento hizo que la luz distante de un barco iluminara su rostro de perfil, destacando los labios carnosos y el brillo húmedo en los ojos. Valeria no parecía tener miedo de aquella tensión. Al contrario, ella parecía acogerla, respirando hondo como si el aire cargado fuera el oxígeno que necesitaba. Dio un paso en mi dirección, disminuyendo el espacio sagrado que yo intentaba mantener, y sentí el calor de su cuerpo irradiar como una estufa en una noche de invierno. El contraste térmico era tan intenso que casi podía sentir mi piel hormiguear donde su aura tocaba la mía. Siempre creí que estabas hecha de hielo, Silvia, susurró, y había un tono de descubrimiento en su voz, no de crítica. Siempre tan pálida, tan distante, tan controlada. Pero ahora, aquí cerca, siento que te estás quemando por dentro. Aquellas palabras me desnudaron más rápido de lo que cualquier toque físico podría hacer. Ella había visto a través de mi fachada de rockera intocable. Había percibido el volcán dormido que cargaba en el pecho. Quería negar, quería hacer una broma cínica y alejarme, pero su magnetismo me mantenía atrapada en el lugar, los pies de plomo hundidos en la arena. Levanté la mirada para encarar aquellos ojos oscuros y vi en ellos no solo curiosidad, sino una invitación, un permiso para dejar que el hielo se derritiera. El viento sopló más fuerte, lanzando un mechón de mi cabello al rostro, y antes de que pudiera levantar la mano para quitarlo, Valeria fue más rápida. Sus dedos tocaron mi sien, apartando el cabello con una delicadeza que hizo flaquear mis rodillas. La piel de sus dedos era áspera y suave al mismo tiempo.
una textura real y humana que contrastaba con la suavidad fría de mi rostro. Aquel toque simple fue la mecha, la chispa que faltaba para incendiar la paja seca de mi resistencia. Nos quedamos allí, congeladas en el tiempo, con su mano aún reposando en mi rostro, el pulgar acariciando mi mejilla en un ritmo lento e hipnótico. Cerré los ojos por un instante, permitiéndome sentir aquella conexión, absorbiendo el calor, la textura, la energía vibrante que fluía de ella hacia mí. Era como si, por primera vez en décadas, estuviera siendo vista no como la cantante en el escenario o la extraña en la fiesta, sino como una mujer que necesitaba desesperadamente ser tocada. Abrí los ojos y encontré su rostro mucho más cerca que antes. Podía ver los detalles dorados en su iris castaño. Podía sentir la respiración caliente golpeando contra mis labios. El ruido del mar parecía haber desaparecido, sustituido por el sonido ensordecedor de mi propia sangre pulsando en los oídos. No había más a dónde huir, y la verdad es que, en aquel momento, huir era la última cosa que quería hacer. La arena bajo nuestros pies parecía haberse transformado en arena movediza, jalándonos inexorablemente hacia el centro de aquel deseo antiguo. El toque de su mano en mi rostro no fue solo un contacto físico, fue un decreto de rendición, una señal de que las fronteras que pasé la vida defendiendo acababan de ser derribadas sin disparar una sola alarma. Me quedé estática, con miedo de que cualquier movimiento brusco rompiera aquel hechizo frágil, sintiendo la temperatura de su cuerpo transferirse al mío como si ella me estuviera donando su propia vida. El pulgar de Valeria dibujaba círculos lentos en mi piel pálida, una caricia que parecía borrar años de soledad y de toques impersonales en camerinos oscuros. La miré y vi que la sonrisa de escenario había desaparecido completamente, dando lugar a una expresión de seriedad intensa, de una mujer que sabe exactamente lo que quiere y que está a punto de tomarlo para sí. ¿Por qué tardamos tanto, Silvia? La pregunta salió en un susurro ronco, casi ahogado por el sonido de las olas que golpeaban con fuerza en la arena justo detrás de nosotras. ¿Por qué dejamos pasar 30 años sin nunca haber tenido el valor de estar así, frente a frente, sin miedo? Su pregunta resonó en el vacío de mi estómago, desenterrando arrepentimientos que guardaba en cajas polvorientas en el fondo de mi memoria. Intenté formular una respuesta lógica, hablar sobre caminos diferentes, sobre el rock y la salsa, sobre la vida que nos llevó a lados opuestos de la ciudad. Pero nada de eso parecía lo suficientemente verdadero en aquel momento. La verdad era mucho más simple y aterradora. Tuve miedo. Miedo de que mi oscuridad no fuera compatible con su luz. Miedo de que mi mundo silencioso fuera tragado por el ruido vibrante que ella cargaba. Creo que no estaba lista para ti, Valeria, confesé, mi voz fallando, exponiendo la fragilidad que escondía detrás de mi ropa negra y mi maquillaje pesado. Siempre fuiste demasiado grande, demasiado intensa. Yo era solo una chica intentando esconderme del mundo, y tú eras el propio mundo sucediendo. Tenía miedo de quemarme. Ella dio un paso al frente, eliminando el último centímetro de distancia segura que aún existía entre nuestros cuerpos, y sentí su calor irradiar contra mi pecho. Un horno humano que me calentaba y me asustaba en la misma medida. Su respiración, caliente y con olor a menta y alcohol, golpeó mi rostro, mezclándose con la mía en un ritmo descompasado. El viento del mar soplaba a nuestro alrededor, creando una pared de sonido que nos aislaba del resto de la humanidad, transformando aquel pedazo de playa en el único lugar habitable de la tierra. ¿Y ahora? Insistió, los ojos fijos en los míos, buscando cualquier señal de retroceso, cualquier vestigio de aquella cobardía adolescente. ¿Todavía tienes miedo de quemarte? ¿O ya aprendiste que el fuego también sirve para calentar a quien vive en el frío? Tragué saliva, sintiendo la garganta cerrarse ante la provocación directa y embriagadora. Su presencia era avasalladora. Su cuerpo escultural y suave estaba tan cerca que podía sentir la electricidad estática de nuestras telas encontrándose. Mi mente racional gritaba que retrocediera,
que recordara que éramos dos mujeres de 45 años con vidas complicadas y equipajes pesados, pero mi cuerpo traidor solo quería inclinarse hacia adelante y sumergirse en aquel abismo. Estoy cansada de sentir frío, Valeria, respondí, y la frase sonó como una confesión de amor, un pedido de auxilio y una oferta de paz, todo al mismo tiempo. Pasé la vida entera sintiéndome orgullosa de mi independencia, de mi soledad, pero la verdad es que me estoy congelando por dentro desde hace mucho tiempo. Sus ojos brillaron con una mezcla de compasión y deseo, y deslizó la mano de mi rostro a mi nuca, sus dedos fuertes enredándose en mi cabello corto y negro. Aquel gesto posesivo me hizo jadear, una reacción involuntaria que denunció cuánto estaba afectada por su cercanía. Ella tiró levemente, inclinando mi cabeza hacia atrás, exponiendo mi cuello pálido a la luz de la luna y a su mirada hambrienta. «Entonces déjame calentarte», murmuró, la voz bajando una octava, vibrando con una promesa que hizo que mis piernas temblaran. «Déjame mostrarte que el contraste no aleja, Silvia. Completa. La salsa necesita la pausa, y el rock necesita el balance. No necesitamos ser iguales para ser una de la otra». La tensión entre nosotras era tan espesa que parecía un objeto sólido, algo que podría ser cortado con un cuchillo. Miré su boca, aquellos labios carnosos y dibujados que parecían hechos para dictar órdenes y distribuir besos, y sentí una atracción magnética jalando mi rostro hacia el suyo. No era solo deseo físico, era un hambre del alma, una necesidad urgente de probar el sabor de la vida que me había negado a mí misma por tanto tiempo. Nos quedamos allí, suspendidas en aquel segundo eterno que antecede al beso, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio minúsculo. Podía ver cada detalle de su piel, los poros, la textura suave, el brillo del sudor en el escote, y todo aquello me parecía la cosa más bonita que había visto. Mi vida de escenarios oscuros, de públicos anónimos y de amores pasajeros parecía insignificante ante la realidad palpable de aquella mujer parada frente a mí. Valeria inclinó el rostro levemente, sus pestañas largas rozando mi mejilla. Una provocación sutil que me hizo cerrar los ojos y entregarme a la sensación. Su olor invadió todos mis sentidos, anulando el olor del mar, el olor de la ciudad, el olor de mi propio pasado. Allí, en aquella oscuridad de la playa, solo existía ella, un ancla caliente y sólida en un mundo que siempre fue líquido e inestable para mí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía sentirlo contra su pecho, un tambor sin ritmo intentando acompañar la percusión perfecta de su corazón. Mi mano, que hasta entonces estaba inerte al lado del cuerpo, cobró vida propia y subió trémula hasta su cintura, sintiendo la curva firme de la cadera bajo la tela ligera del vestido. El contacto fue eléctrico, confirmando que la química entre nosotras no era cosa de mi cabeza, sino una ley de la física que habíamos ignorado por demasiado tiempo. Abrí los ojos nuevamente, necesitando ver su rostro una última vez antes de perderme, y encontré a Valeria mirándome con una intensidad que me despojó de cualquier defensa restante. No había más dudas, no había más miedo, no había más pasado. Había apenas la urgencia de la hora, la necesidad vital de colisionar mi mundo frío con su universo solar y ver qué sobraría después de la explosión. «Bésame», pedí, o tal vez ordené, la voz saliendo como un suspiro roto. «Antes de que despierte y descubra que esto es solo una canción triste, más que estoy componiendo en mi cabeza». Ella no necesitó escuchar 2 veces. La sonrisa que surgió en sus labios fue el preludio del fin de mi resistencia, y cuando se movió para cerrar la distancia final, supe que aquella noche no terminaría en la playa, sino que quedaría grabada en mi historia como el momento en que la melodía finalmente encontró su letra. No hubo delicadeza inicial, ni aquel tanteo tímido de 2 adolescentes descubriendo el amor. El beso de Valeria vino como una ola de resaca, fuerte, avasalladora y capaz de derribarme si ella no me estuviera sosteniendo con tanta firmeza. Cuando su boca colisionó con la mía, sentí el impacto reverberar en cada hueso de mi cuerpo, un choque de mundos que hizo que el suelo de arena desapareciera debajo de mis botas. Sus labios eran suaves, calientes,
e increíblemente vivos, moldeándose a los míos con una posesividad que me robó el aliento y la razón en el mismo instante. Cerré los ojos con fuerza, entregándome a aquella invasión sensorial, permitiendo que el sabor dulce de su bebida de frutos rojos se mezclara con el amargo de mi whisky, creando un sabor nuevo que quería beber para siempre. Sus manos, que antes acariciaban mi cuello, ahora se enredaban en mi cabello con urgencia, jalándome más cerca, eliminando cualquier espacio que el aire de la noche pudiera intentar ocupar entre nosotras. Sentí su cuerpo, sólido y lleno de curvas, presionarse contra mi delgadez angular, y el contraste fue chocante, su suavidad acogiendo mis aristas, su calor derritiendo mi frío perpetuo. Era como si yo fuera un rompecabezas incompleto que finalmente había encontrado la pieza central, aquella que daba sentido a toda la imagen borrosa de mi vida. Gemí contra su boca, un sonido bajo y gutural que nunca había salido de mi garganta antes, una confesión de necesidad que no lograba contener más. Mis manos, temblando de adrenalina y deseo, subieron por su espalda, tanteando la tela del vestido hasta encontrar la piel desnuda y caliente de los hombros. El toque de mi piel fría en su piel ardiente provocó un escalofrío que sentí recorrer su cuerpo, una respuesta física que me dio una sensación embriagadora de poder. Yo, la mujer pálida e invisible, estaba causando aquel temblor en la reina de la salsa. Estaba desestabilizando la estructura de la mujer más imponente que conocía. La abracé con fuerza, clavando los dedos en su piel, intentando fundirme a aquella fuente de calor, desesperada por nunca más sentir el frío de la soledad nuevamente. El beso se profundizó, su lengua invadiendo mi boca con un hambre que reflejaba la mía. Un baile rítmico e intenso que no tenía nada que ver con música, pero todo que ver con supervivencia. Había 30 años de palabras no dichas en aquel beso, 30 años de miradas desviadas, de oportunidades perdidas y de vidas vividas a la mitad. Estábamos intentando recuperar el tiempo perdido en segundos, devorando la esencia una de la otra, como si el mundo fuera a acabar a la mañana siguiente. La sensación era de ahogamiento, pero un ahogamiento dulce, donde yo no quería ser salvada. Solo quería hundirme más y más en aquella profundidad oscura y caliente. La brisa del mar azotaba nuestros cabellos, y el sonido de las olas rompiendo parecía aplaudir nuestro encuentro, pero yo apenas lograba registrar el ambiente externo. Mi universo se había reducido a su olor, a su sabor, a la presión de sus pechos contra los míos, aplastando cualquier barrera que yo aún intentara mantener. Mi mente analítica, que siempre cuestionaba todo, se había apagado completamente, rendida a la sabiduría instintiva del cuerpo que sabía exactamente qué hacer. Incliné la cabeza hacia un lado, buscando más contacto, más fricción, queriendo sentir la textura de sus labios en cada milímetro de mi piel. Valeria soltó una de las manos de mi cabello y bajó por mi brazo hasta sostener mi cintura con una fuerza que casi lastimaba, pero que yo recibía como un cariño bruto y necesario. Ella me anclaba en la arena, impidiendo que flotara lejos, reivindicándome para el presente con una autoridad que me dejaba mareada. Sentí su respiración volverse irregular, jadeante, golpeando contra mi rostro en cada pausa minúscula que hacíamos para buscar aire, solo para volver a pegarnos segundos después con aún más voracidad. No era solo deseo sexual, era un hambre del alma, una necesidad de llenar los vacíos que la vida adulta había cavado en nosotras dos. Abrí los ojos por un breve momento, necesitando confirmar que aquello era real, y vi su rostro tan cerca que perdía el foco, los ojos cerrados con fuerza, las cejas fruncidas en una expresión de concentración intensa y placer. La luz de la luna iluminaba su piel morena, creando reflejos plateados que contrastaban con la oscuridad de la noche, transformándola en una divinidad pagana que yo estaba dispuesta a adorar por el resto de mis días. Su belleza, vista desde aquella distancia íntima, era avasalladora,
llena de imperfecciones humanas que la volvían aún más perfecta a mis ojos cansados de plástico y mentira. Ella mordió mi labio inferior, un tirón leve y provocante que envió una descarga eléctrica directo a mi vientre, haciendo que mis piernas cedieran momentáneamente. Me aferré a sus hombros para no caer, y ella aprovechó el movimiento para jalarme aún más contra sí, encajando su cadera en la mía, en una fricción lenta que me hizo perder el resto de cordura que tenía. El pudor se había quedado allá en la palapa, junto con las bebidas intactas y las convenciones sociales. Allí, en la arena oscura, éramos solo dos animales guiados por el instinto y por la nostalgia. El ruido de la fiesta parecía pertenecer a otra dimensión, un eco distante e irrelevante, que no tenía permiso para entrar en nuestra burbuja de intimidad. Allí, bajo el cielo estrellado de Veracruz, el rock y la salsa habían finalmente encontrado una armonía improbable, creando una melodía silenciosa hecha de suspiros, toques y latidos cardíacos acelerados. Percibí, con una claridad asustadora, que nunca había besado a nadie de aquella manera, con aquella entrega total, sin ninguna parte de mí queriendo huir o esconderse. Cuando finalmente nos separamos, fue por pura necesidad fisiológica de oxígeno, pero mantuvimos las frentes pegadas, respirando el mismo aire viciado, rehusándonos a romper el contacto físico. Su pecho subía y bajaba rápidamente contra el mío, y podía sentir su corazón latiendo en un ritmo frenético que combinaba con el mío. Abrió los ojos despacio, y el brillo intenso que vi en ellos me dijo que estaba tan afectada como yo, que aquel beso había sacudido sus estructuras de la misma forma que había demolido las mías. «Tienes sabor a peligro, Silvia», susurró, la voz fallando, los labios hinchados y húmedos rozando los míos mientras hablaba. Y creo que nunca estuve tan dispuesta a correr riesgos en mi vida. Pasé la mano por su rostro, trazando el contorno de la mandíbula, sintiendo la piel sudada y caliente bajo mis dedos fríos. La constatación de que aquel momento en la playa no sería suficiente me golpeó con fuerza. Necesitaba más. Necesitaba ver su cuerpo sin aquel vestido. Necesitaba sentir su piel sin barreras. Necesitaba explorar cada curva y cada cicatriz de aquella mujer que había vuelto para acecharme y salvarme. La arena era testigo, pero yo quería paredes, quería sábanas, quería un santuario donde pudiéramos consumir aquel incendio hasta el fin. «La playa es demasiado pequeña para lo que quiero hacer contigo, Valeria», respondí, mi voz saliendo ronca, cargada de una intención que no dejaba margen para dudas. «Y no quiero compartirte con la luna, ni con el mar, ni con nadie. Te quiero entera, solo para mí, ahora». La respuesta de Valeria no vino en palabras, sino en un movimiento decisivo. Tomó mi mano con una urgencia que dispensaba cualquier negociación, entrelazando nuestros dedos con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos, y comenzó a jalarme en dirección al malecón. Dejamos la arena atrás, abandonando el escenario natural que había sido testigo de nuestra reconexión, y volvimos al mundo de asfalto y luces artificiales. Pero esta vez nada parecía capaz de romper la campana de cristal que habíamos creado alrededor de nosotras mismas. La vi tomar las sandalias con la mano libre y continuar descalza, ignorando la aspereza de la banqueta, guiada solo por la prisa de llegar a un lugar donde no necesitáramos dividir el aire con nadie más. El trayecto hasta mi hotel fue un borrón de luces de la ciudad y silencios cargados de significado. Dentro del taxi, el conductor escuchaba una radio baja hablando sobre el tráfico del puerto, una trivialidad que parecía pertenecer a otra galaxia. Nos sentamos en el asiento trasero, separadas por algunos centímetros de tapicería gris, pero conectadas por una corriente de alta tensión que hacía que el aire dentro del coche pareciera enrarecido. No lograba quitar los ojos de sus manos reposando sobre el regazo, aquellas manos fuertes y expresivas que minutos antes estaban en mi cabello, y el recuerdo del toque hacía que mi piel quemara bajo la chamarra de cuero. A cada poste de luz que pasábamos, su rostro se iluminaba y después se sumergía en la sombra, creando un juego visual hipnótico. Valeria miraba hacia la ventana, viendo la ciudad pasar, pero yo sabía que no estaba viendo ningún edificio. Ella estaba, así como yo, anticipando el momento en que la puerta se cerraría tras nosotras.
De vez en cuando, giraba el rostro hacia mí, y el brillo depredador en sus ojos me daba la certeza de que yo no estaba soñando, de que la mujer solar había decidido incendiar mi noche oscura. Me sentía una adolescente huyendo de casa, con el corazón latiendo en la garganta y la adrenalina corriendo suelta, mezclada con el miedo delicioso de quien está a punto de saltar en paracaídas, sin saber si el equipo va a abrir. Cuando el coche paró frente al edificio antiguo en el malecón donde estaba hospedada, la realidad intentó imponerse. El letrero neón parpadeaba con una letra fallando, y la recepción tenía aquella atmósfera impersonal y fría de todos los hoteles baratos que frecuenté en la vida. Pagué al conductor con manos trémulas, tirando un billete al suelo en la prisa de salir de allí, sintiéndome torpe ante la elegancia natural con la que Valeria se deslizaba fuera del vehículo, sosteniendo los zapatos de tacón como si fueran un cetro real. La entrada al vestíbulo fue un choque térmico. El aire acondicionado estaba helado, contrastando con el calor húmedo de la calle y con el fuego que quemaba dentro de nosotras. El recepcionista nocturno, un señor de lentes gruesos, apenas levantó los ojos de su revista de crucigramas cuando pasamos directo a los elevadores, y agradecí mentalmente por la invisibilidad que aquel lugar proporcionaba. Valeria caminaba a mi lado con la cabeza erguida, ignorando la alfombra gastada y la decoración dudosa, transformando aquel pasillo decadente en una pasarela de lujo solo con su presencia. El momento más tortuoso fue la espera del elevador. Nos quedamos paradas frente a las puertas de metal cepillado, viendo el mostrador digital subir piso por piso con una lentitud exasperante. El silencio allí era diferente al de la playa. Era un silencio acústico, cerrado, donde el sonido de nuestra respiración parecía amplificado por altavoces. Miré el espejo en la pared lateral y vi nuestro reflejo. Yo, pálida, con el cabello despeinado por el viento y el maquillaje corrido. Ella, imponente, con la piel brillando y el vestido arrugado por nuestro abrazo. Éramos una pintura abstracta de contrastes, dos figuras que no combinaban en la teoría, pero que en la práctica parecían magnéticamente pegadas. Cuando las puertas se abrieron, entramos en la caja metálica y apreté el botón del 7º piso con fuerza excesiva. En cuanto las puertas se cerraron, aislándonos del resto del mundo, la gravedad cambió. Valeria no esperó llegar al piso. Se giró hacia mí y me empujó suavemente contra la pared del elevador, acorralándome con su cuerpo. Su olor inundó el espacio pequeño, y sentí las rodillas ceder cuando acercó su rostro a mi cuello, inspirando profundo, como si quisiera memorizar mi aroma antes de devorarme. «Este elevador es muy lento», reclamó en un susurro caliente contra mi piel, y sentí sus labios rozar el lóbulo de mi oreja, provocando un escalofrío que bajó hasta la punta de los dedos de mis pies. No sé si aguanto esperar llegar allá arriba para tocarte de nuevo. «Aguanta», respondí, intentando mantener un control que ya no tenía, sosteniendo su cintura para equilibrarme mientras el cubículo subía. «Porque cuando lleguemos allá, no voy a dejarte salir tan temprano». El ding del elevador sonó como un disparo de salida. Las puertas se abrieron hacia el pasillo vacío y silencioso, y salimos apresuradas, los pasos ahogados por la alfombra. La caminata hasta la habitación, 712, parecía durar una eternidad, cada metro recorrido aumentando la expectativa de lo que sucedería cuando la última barrera cayera. Mis manos sudaban tanto que tuve dificultad para encontrar la tarjeta magnética en el bolsillo del pantalón. Una torpeza que me hizo maldecir por lo bajo, lo que arrancó una risa ronca y baja de Valeria, que estaba parada justo detrás de mí, respirando en mi cuello. Finalmente, la luz verde de la cerradura parpadeó. El sonido mecánico del cerrojo abriendo sonó como música para mis oídos. Empujé la puerta, revelando la habitación sumergida en la penumbra, iluminada solo por la luz amarillenta de la calle que entraba por la rendija de la cortina. El olor a cuarto cerrado y a madera vieja me golpeó, pero pronto fue sustituido por la presencia de ella entrando detrás de mí. Entré y me giré rápidamente, viendo a Valeria cerrar la puerta con un clic definitivo y pasar el cerrojo. El mundo allá afuera, la fiesta, el pasado, los prejuicios, el ruido,
había dejado de existir. Ahora éramos solo nosotras dos, encerradas en 4 paredes, a punto de descubrir si el fuego que sentíamos era real o solo una chispa de verano. Pero cuando ella soltó los zapatos en el suelo y me miró con aquella intensidad devoradora, supe que la casa se iba a caer y yo estaba lista para ser sepultada. El clic del cerrojo girando fue el único aviso antes de que la tormenta se desatara dentro de aquella habitación pequeña. Valeria no esperó a que encendiera la luz principal. Prefirió la penumbra anaranjada que venía de la calle, transformando el ambiente en un escenario de película noir, donde las sombras bailaban en las paredes. Se acercó a mí con una determinación que hizo que mi aliento se trabara, y sus manos buscaron el cierre de mi vestido negro con una urgencia que dispensaba cualquier tipo de ceremonia o timidez. Cuando la tela se deslizó por mis hombros y cayó a mis pies, dejándome expuesta en el aire acondicionado frío, sentí una punzada antigua de inseguridad sobre mi delgadez y mi palidez excesiva, pero la mirada de ella barrió mi cuerpo como si yo fuera la obra de arte más preciosa que hubiera visto. Retribuí el gesto, mis manos trémulas tanteando su espalda en busca del broche de aquel vestido amarillo y blanco que parecía contener la energía del sol. Cuando la tela cedió y reveló su piel, me quedé muda ante la magnificencia de lo que estaba frente a mí. Ella era una divinidad de ébano, con curvas sinuosas y una piel que parecía brillar incluso en la poca luz del cuarto. El contraste entre nosotras era violento y bellísimo. Yo, llena de ángulos, huesos aparentes y una blancura casi translúcida. Ella, hecha de suavidad, abundancia y un color profundo y rico que absorbía toda la atención del universo. Allí, paradas una frente a la otra, éramos el negativo y el positivo de una fotografía que tardó 3 décadas en ser revelada. Valeria dio un paso al frente, pegando su cuerpo desnudo al mío, y el choque térmico y texturizado fue tan intenso que solté un gemido involuntario, la cabeza cayendo hacia atrás. Su piel era caliente, firme e increíblemente suave, deslizándose contra mi frialdad en una fricción que generaba chispas invisibles pero palpables. Me abrazó, envolviéndome completamente con sus brazos y piernas, y me sentí pequeña y protegida dentro de aquella inmensidad, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde cabía perfectamente. Su olor, ahora libre de cualquier tela, era embriagador, una mezcla de piel, sal y deseo que invadió mis pulmones y nubló mi raciocinio lógico. Caímos en la cama de sábanas blancas e impersonales, transformando aquel colchón de hotel barato en un altar sagrado donde iríamos a celebrar nuestro reencuentro. Me perdí en la geografía de su cuerpo, mis manos pálidas viajando por la espalda ancha, bajando por la curva acentuada de la cintura y reposando en las caderas anchas que parecían hechas para ser adoradas. Cada toque mío era un descubrimiento y una reivindicación, una forma de decir sin palabras que amaba cada centímetro de aquella mujer que la sociedad intentaba disminuir, pero que para mí era gigante, y ella retribuía con una generosidad avasalladora, besando cada cicatriz mía, cada peca, cada pedazo de piel que pasé la vida intentando esconder con ropa oscura. La habitación se llenó con el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas y de los susurros desconexos, una banda sonora mucho más honesta que cualquier canción que yo hubiera compuesto. Valeria se movió sobre mí, y la visión de ella suspendida en la oscuridad, con los cabellos negros cayendo como una cortina alrededor de nuestros rostros, fue la imagen más poderosa que presencié. Me miraba a los ojos todo el tiempo, rehusándose a dejar que el acto fuera solo físico. Exigía mi alma, mi presencia, mi verdad desnuda y cruda. Vi en sus ojos el reflejo de mi propia entrega y percibí que no había más rockera o bailarina allí, solo 2 mujeres hambrientas de afecto. La intimidad entre nosotras fluyó como un río que rompe la presa, alternando momentos de furia apasionada con instantes de ternura casi dolorosa. El toque de sus labios en mi piel causaba escalofríos que recorrían toda mi columna, despertando terminaciones nerviosas que ni sabía que existían. Me sentí venerada por su boca,
explorada con una curiosidad devota que me hizo olvidar todas mis defensas y vergüenzas. Por primera vez en la vida, no me sentí un cuerpo extraño o inadecuado. Me sentí deseable, potente y entera bajo el toque de aquellas manos expertas. El contraste visual continuaba fascinándome incluso en medio del torbellino. Mi mano blanca sobre su pecho oscuro parecía una pintura de luz y sombra, una afirmación de que la belleza reside en la diferencia. Besé su piel sintiendo el sabor de la sal que aún quedaba de la playa, mezclado con el sudor dulce de nuestro esfuerzo, y aquel sabor se convirtió en mi nueva religión. Valeria gemía mi nombre con la voz ronca, y escuchar mi nombre en su boca, cargado de tanto sentimiento, curó heridas antiguas de rechazo que cargaba desde la adolescencia. El ritmo de nuestros cuerpos encontró una sincronía perfecta, una danza horizontal donde nadie lideraba y nadie seguía. Simplemente existíamos juntas en el mismo compás. Era como si el rock y la salsa se hubieran fundido en un latido único, tribal y primitivo, que resonaba en las paredes de la habitación y en nuestros pechos. La cama crujía bajo nuestro peso, pero el sonido se perdía en medio de nuestros suspiros y de las declaraciones mudas que intercambiábamos a cada caricia más osada. Me sentía quemar de adentro hacia afuera, consumida por un fuego que no destruía, sino purificaba. Cuando el clímax se acercó, no fue como una explosión solitaria, sino como una ola gigante que nos arrastró juntas hacia el fondo del mar. Sostuve a Valeria con toda la fuerza que me quedaba, clavando las uñas en su espalda, mientras ella me prendía contra el colchón, y las dos nos deshicimos al mismo tiempo. La sensación fue de disolución total, donde no sabía más dónde terminaba mi cuerpo y comenzaba el de ella, una fusión espiritual y carnal que me dejó mareada y flotando. El grito que quedó atrapado en mi garganta se transformó en un suspiro largo y trémulo, liberando décadas de tensión acumulada. Después de la tormenta, vino la calma absoluta. Nos quedamos acostadas, enredadas en un nudo de miembros y sábanas, con el sudor enfriándose en la piel y el silencio volviendo a ocupar el cuarto. Pero ahora era un silencio lleno, confortable y feliz. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando su corazón desacelerar poco a poco, volviendo a un ritmo humano, y sentí una paz que desconocía. Su mano acariciaba mi cabello de forma distraída, y aquel gesto simple, doméstico y cariñoso, me desarmó más que la pasión avasalladora de minutos atrás. Levanté el rostro para mirarla, y vi que Valeria sonreía con los ojos cerrados, una expresión de serenidad que la dejaba aún más hermosa. No había arrepentimiento, no había extrañeza, no había ganas de huir que generalmente me acometían después de dormir con alguien. Al contrario, la única voluntad que tenía era de quedarme allí, en aquel capullo improvisado, y dejar que el mundo allá afuera explotara. «Te tardaste, Silvia», susurró sin abrir los ojos, la voz embargada de sueño y satisfacción, pero valió la pena esperar cada segundo de estos 30 años. Sonreí, besando la piel suave de su hombro, sintiendo que, por primera vez en mi vida nómada y solitaria, finalmente había llegado a casa. 3 meses han pasado desde aquella noche en la playa, y mi departamento, que antes era un templo de silencio y tonos de gris, ahora vibra con una energía caótica y colorida que jamás imaginé permitir. En el rincón de la sala, mi amplificador de guitarra comparte espacio con unas maracas y unos timbales, y el estante de libros, antes organizado por orden alfabético y melancolía, ahora sostiene disfraces de carnaval llenos de lentejuelas que insisten en caer sobre la alfombra. Despertar por la mañana dejó de ser una carga solitaria para convertirse en mi momento favorito del día, especialmente cuando abro los ojos y veo el sol invadiendo la habitación, iluminando la piel morena de Valeria, que duerme ocupando el 70% de la cama con sus brazos y piernas espaciosos. Nuestra rutina es una partitura compleja, llena de notas disonantes que, por algún milagro, crean una armonía perfecta. Yo sigo siendo la mujer de la noche, del café negro sin azúcar y del rock triste, mientras ella es la mujer del día, del jugo de naranja y de la salsa cantada a todo pulmón en la regadera.
Pero descubrimos que el amor no exige que nos anulemos, exige solo que aprendamos a bailar al ritmo de la otra. Aprendí a disfrutar el ruido de su risa llenando las habitaciones vacías de mi vida, y ella aprendió a apreciar los momentos de silencio contemplativo que tanto necesito para recargar energías. No voy a mentir y decir que todo es fácil, porque el mundo allá afuera no cambió solo porque nos enamoramos. Cuando caminamos de la mano por el malecón o entramos a un restaurante, aún sentimos el peso de las miradas torcidas, el juicio silencioso de quien no entiende cómo una rockera pálida y tatuada puede estar con una bailarina tropical y exuberante. El prejuicio, sea por la raza, por la orientación o por la simple osadía de ser felices a los 45 años, es una marea constante que intenta derribarnos. Pero la diferencia es que ahora no enfrento esa marea sola. Yo tengo un ancla y ella tiene un puerto. Valeria tiene una forma majestuosa de lidiar con el odio ajeno. Simplemente levanta la cabeza, ajusta su postura de reina y sonríe, transformando la hostilidad en insignificancia. Yo, que siempre fui de pelea y mala cara, aprendí con ella que la mayor venganza es nuestra felicidad descarada. Cuando alguien mira feo, ella aprieta mi mano con más fuerza, entrelazando nuestros dedos como si dijera que nada de eso importa mientras estemos conectadas. Y es en esa seguridad que encuentro el valor para salir de mi cueva y enfrentar la luz del día sin miedo a quemarme. Mis composiciones cambiaron. Las letras aún son intensas, pero perdieron aquel sabor amargo de soledad irremediable. El otro día, tomé la guitarra y toqué una balada nueva para ella, una canción que hablaba sobre encontrar el verano en medio del invierno, y vi a Valeria llorar emocionada en el sofá, con aquella vulnerabilidad que solo me muestra a mí, saber que soy el lugar seguro de esa mujer tan fuerte, el regazo donde puede derrumbarse y quitarse la corona pesada que carga, es el mayor honor que he recibido en la vida. Todavía peleamos, claro, generalmente porque deja las toallas mojadas encima de la cama o porque olvido ir a los eventos sociales de la academia de baile, pero hasta nuestras discusiones tienen un fondo de afecto, una certeza implícita de que vamos a resolver todo antes de dormir, porque la idea de pasar una noche lejos de aquel calor humano se volvió insoportable para mí. El amor improbable que nació de un reencuentro casual probó ser la estructura más sólida que he construido, sosteniendo todo, desde las crisis existenciales hasta las cuentas a fin de mes. Ayer por la noche nos quedamos en el balcón mirando el mar, el mismo mar que fue testigo de nuestro primer beso, y percibí que ya no siento envidia de su alegría. No necesito robar su luz, porque ella me dio la llave del interruptor. Somos el contraste que funcionó, la prueba viva de que la física del amor no sigue reglas lógicas. Miro nuestras sombras proyectadas en el suelo, mezcladas en una forma única, y entiendo que nos tomó 30 años encontrarnos, porque necesitábamos estar listas para soportar la intensidad de este encuentro. No sé qué guarda el futuro para una cantante de rock en fin de carrera y una maestra de baile recién divorciada, pero sinceramente, no me importa. Mientras tenga el sonido de su respiración a mi lado y la certeza de aquel abrazo que junta todos mis pedacitos, soy capaz de enfrentar cualquier público y cualquier tormenta. La vida finalmente salió del tono menor y entró en una tonalidad mayor, vibrante y llena de posibilidades. Creo que, al final de cuentas, la chica gótica y la reina de la comparsa siempre estuvieron destinadas a tocar juntas en la misma banda. Nuestro amor es la canción más bonita y compleja que nunca escribí, pero que tengo el privilegio de vivir todos los días. Y si a alguien le parece mal, que se tape los oídos, porque no pretendemos bajar el volumen tan pronto. Y ahora, hablando directamente contigo que acompañaste nuestra historia hasta aquí, quería hacerte un pedido con todo cariño. Si la jornada de Silvia y Valeria tocó tu corazón de alguna forma, considera suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de otras vidas emocionantes. Y si puedes y quieres apoyar aún más nuestro trabajo, conviértete en miembro del canal. Además de ayudarnos a continuar produciendo, ganas acceso anticipado a las historias y nos ayudas a mantener este espacio de amor y diversidad vivo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima melodía.